Buenos días, jóvenes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Gracias por estar por aquí. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días a todos. Muy bien, jóvenes. Hoy vamos a avanzar en otras cuestiones. Voy a empezar con la cuestión de el 8051. No sé si tuvieron la oportunidad de observar también su Classroom. Se habrán percatado que les compartí el software para que ustedes puedan producir, puedan escribir su programa de este tipo de arquitectura, la puedan simular, la puedan compilar y a su vez con esto puedan simularla en el Proteus. La forma que ustedes tienen de jalarla al Proteus es exactamente igual que con el PIC. Ahorita más bien me gustaría observar cómo trabajarían con este IDE del 8051 para que ustedes no tengan problemas en poder simular lo que les había comentado, los últimos programas. Si ustedes recuerdan, los últimos programas mejor dicho, los programas del 8051 comenzaron con uno de ellos muy sencillo, es el que podemos simular aquí, que es con direccionamiento directo. Es simplemente se guarda en una localidad de memoria un dato, se guarda en la siguiente localidad de memoria otro dato, se extrae el primero, se suman y el resultado se guarda en una tercera localidad. Es algo muy sencillo. En este caso pues no sería simulado en realidad en el Proteus, sino sería simulado en el 8051, en el IDE del 8051. Y es justamente ahorita lo que les voy a compartir para que ustedes lo puedan observar, ¿de acuerdo? Ah, caramba. Ya me robaron mi 8051. Espérenme tantito. Ya les estoy compartiendo pantalla. Nada más déjenme que abra el software para que podamos correr el programa. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahí lo tenemos. Ok. Primero, importante. Al principio a ustedes no les va a aparecer esto que están observando en pantalla. Ya están observando el 8051, el IDE del 8051, sin problema. ¿Sí? Sí, pero... Perfecto, gracias. Si ustedes observan en la pantalla del IDE del 8051, esto no les aparecería de hecho todo en blanco. Lo primero que ustedes necesitan hacer es crear un proyecto. Aquí sí crean un proyecto, a diferencia de el demás software que les había comentado. Si ustedes le ponen File y le ponen New, les va a preguntar si quieren crear un proyecto y le van a decir que sí. Yo les sugiero que pongan una carpeta en específico para todos los programas del 8051, porque ahí se van a guardar. Recuerden que se genera no solamente un tipo de archivo, sino varios tipos de archivos para un solo programa. ¿Sí? De manera que, otra vez, se van a File, si le ponen New, les va a crear un proyecto. ¿De acuerdo? Ese proyecto le van a poner un nombre y todos los programas que ustedes creen los va a asignar a ese proyecto. Para lo que vamos a hacer ahorita está bien hacerlo de esa manera. Y les sugiero que pongan la ruta de una carpeta que ustedes creen, una carpeta específica. Si ustedes dejan la que viene por default, puede que no encuentren después sus programas, los programas que ustedes requieren. ¿De acuerdo? Bueno, una vez hecho eso, les va a poner esta pantalla en blanco donde van a escribir el programa que ya habíamos visto del 8051, por ejemplo, el primero. Recuerden, punto y coma, me está creando
me está haciendo que sea comentario, ¿de acuerdo? Ahora todo se enmarca a través de un ORG 0000, por ejemplo, al end, y todo el programa queda en medio. Se escribe el programa que ya habíamos comentado, que ya habíamos visto anteriormente. Muevo el dato 06 al registro A, lo que tiene el registro A lo paso a la localidad 30. Después cargo el registro A con el 05 y lo cargo a la localidad 31. ¿Se acuerdan por qué 30, 31, etcétera, etcétera, etcétera? En la primer área de 128 bytes de RAM, se subdivide a su vez en 3 áreas. El primero de ellos son los bancos de registros, el segundo es un área direccionable por bit y la tercera es la RAM general. Si ustedes recuerdan, el 30, a partir del 30 hasta el 7F, es el área de RAM general, por eso lo estamos escribiendo ahí. En la primera localidad de la RAM general, el 06, en la 31, que es la siguiente, el 05. Se van a sumar porque ahora voy a extraer lo que tiene la localidad, lo que tiene la localidad 30 hacia el registro A, y sumo lo que tiene la localidad 31 contra el registro A, es decir, estoy sumando lo que tiene la localidad 30 con la 31, y recuerden que el resultado se guarda en el registro A, que es y ese se guarda en el 32. Es el programa sencillo, sin ningún problema. Tiene problema. Hay 2 botones que nos van a servir para lo que vamos a hacer. Al principio tampoco les va a aparecer esto que tenemos aquí abajo. Cuando acabamos de escribir el programa y lo guardamos, se guarda con extensión ASM, solito. Si ustedes lo escriben adecuadamente, se ve el programa en colorcitos, con diferentes colores para indicar también diferentes cuestiones. Esto que se ve en gris son los comentarios, etcétera, etcétera. Se guarda el ASM. Cuando ustedes oprimen el botón que está junto al cohete, el botón que tiene la flechita hacia abajo, lo compila. Cuando compila, si se fijan en la ventana de abajo, les aparece que no tiene errores, hasta este momento sin errores, sin warnings, y la compilación fue exitosa. Una vez hecho eso, ustedes hayan checado que se compiló adecuadamente, etcétera, 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 ustedes oprimen el botón del cohete, es el Start Shutdown Simulator, es para generar el simulador, y entonces sí les va a aparecer abajo todo lo que tenía hace un momento. Si se fijan, aquí están los puertos, el DPTR que todavía no lo utilizamos, pero ya vimos para qué sirve, los 8 registros de cada uno de los bancos, el registro A, el registro B, que son los que más nos interesan ahorita. ¿De acuerdo? Y del lado izquierdo nos aparece la RAM general. ¿Dónde nos va a aparecer lo que en el programa acabamos de escribir? Aquí, en donde dice 30 por 1, pues es la dirección 30, 31, 32. ¿Sí? Ahí es en donde nos van a aparecer los datos que nosotros generamos aquí. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden que cuando se oprimió el botón del cohete, nos aparece todo esto abajo, y entonces ahora vamos a trabajar con lo que está abajo. Eso para simular con este IDE me refiero. Tenemos la opción de correr el programa de un trancazo, de correrlo en animación, el que yo les recomiendo. Si ustedes tienen subrutinas, podemos correr el programa sin que entre a las subrutinas, por eso se le llama step over. O podemos correr el programa completo, incluyendo meterse a las subrutinas para ir observándolas o observar cómo corrieron. Entonces yo les recomiendo que sea el de Animate Program, que lo corran con ese para que ustedes observen
en la parte inferior cómo van cambiando los valores. Entonces, vamos a correrlo. Fíjense ustedes cómo ya cambiaron los valores. Espero que lo alcancen a ver. Ahora tenemos en amarillo, en el 30 por 1, 0,6. En el 30 por 2, que es el siguiente, perdón, 30 por 0 es el 0,6. 30 por 1 es el 0,5. 30 por 2 es la suma de 0,6 más 0,5. ¿Sale? Y con lo paramos. Desde el momento en que nosotros compilamos el programa, ya se creó el ejecutable. Se debió haber quedado, ¿se acuerdan cuál era el ejecutable? ¿Sí? Es el punto X. Entonces, ese punto X, si es que ustedes van a a simularlo en el Proteus, pues lo jalan hacia el Proteus. En este caso no es necesario porque estamos trabajando con localidades de memoria. ¿Hasta ahí estamos bien? No hay dudas de cómo se trabaja con este IDE. Si se fijan, no está difícil, pero pues sí quería mostrarles cómo estaba funcionando, al menos para lo mínimo necesario. ¿Sí? ¿No hay ninguna duda? ¿Ninguna? No, Perfecto. profesor. Perfecto. Ok. A ver, permítanme un momentito para ver si les muestro. Ah, qué caramba. Esperen. Es que tengo varios abiertos. Aunque sí quiero mostrarles varias cosas hoy. Nada más que... Ok. Ahí está. Ahí está. Déjenme, les voy a compartir otra cosa. Permítanme un momento. Ahí está. ¿Ya están viendo en pantalla? Ah, todavía no. Ya. Ya están viendo en pantalla. Es simplemente la carpeta donde yo guardé los programas. Estoy guardando los programas. Los puedo ir subdividiendo de acuerdo al programa correspondiente. Ahorita los metí en una sola carpeta, pero seguramente los voy a meter en carpetas separadas. Ok. Se fijan del programa original, programa 1 que habíamos generado hace un momento, se generan todos estos archivos. Por eso les digo que traten de no dejarlo por default. Se crean archivos ASM, se crea el archivo hexadecimal, entonces, si se fijan ustedes, son varios los archivos que se generan. Entonces, traten de meterlos en una carpeta donde puedan tener absolutamente todos. ¿De acuerdo? Cuando ustedes me manden las simulaciones, me van a mandar, por ejemplo, si fuera con Proteus, el archivo ya lo hemos hecho en las simulaciones anteriores, el archivo del Proteus con el ensamblador, con el hexadecimal en la ruta de una sola carpeta. Si lo dejan regado, va a buscar carpetas específicas de su disco duro. Entonces, bueno, nada más. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vámonos a lo siguiente. Hasta este momento, permítanme. Ok, ahí está. Hasta este momento hemos observado programas en el 8051 que han sido utilización de memoria, entradas, salidas de puertos, decisión y ya. ¿Se acuerdan ustedes que para el PIC, para poder hacer un retardo específico para, por ejemplo, el OLA, en los 4 displays,
tuvimos que pasar por varias etapas anteriores, porque si no era difícil que ustedes lo pudieran entender cabalmente. Bueno, en este caso se facilita un poquito más lo siguiente. Ok, les estoy compartiendo en pantalla cómo genera un retardo en el caso de el 8051. Solamente el retardo y vamos a ver qué es lo que estaría haciendo este programa, que también no lo van a simular aparte, pero que también sería bueno que ustedes lo hicieran para observar cómo funciona. Comenzamos en la dirección 0, nuestro end, movemos al puerto 1 el dato FE. Si yo pongo el circuito en Proteus de 8 LEDs conectados al puerto 1 y mando el dato FE, y están en lógica positiva, mando el dato FE, ¿qué es lo que estaría observando yo? Solo la E. No, al revés, todos encendidos excepto el primero apagado, ¿sí? Porque si es lógica positiva y mando F, significaría que todos están encendidos, excepto el que tiene la E, indicaría que el primeritito de ellos estaría apagado hasta ese momento. Mando a llamar una subrutina de retardo. Ahorita vamos a la subrutina de retardo. Luego mando el FF por el puerto 1. ¿Qué estaría viendo? Ahora todos encendidos. Y mando a llamar a retardo. Y por siempre y para siempre. De manera que de todos los LEDs que están conectados al puerto 1, el primero, por eso podría conectar nada más el primero de ellos, si le coloco solamente un LED al primero de ellos, yo lo que vería sería esto. Prende, apaga. Pero es con la instrucción de byte. Prende, apaga. Prende, apaga. Con instrucción de byte. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora vamos al retardo como tal. Es que aquí sí cambia un poquito por el tipo de instrucción que tiene. Por eso se los explico. Cargo FF al registro 1. ¿A qué registro 1 me estoy refiriendo? Pues al del banco 0. Recuerden que por default siempre se coloca en el banco 0 a menos que yo me vaya a otro banco. Entonces el registro 1 del banco 0. Luego cargo a R2 con FF también. También es R2 del banco 0. Y luego viene esta instrucción. Esta instrucción es interesante porque también hace dos cosas, como otra que ya habíamos visto, el CJNE. En este caso también esta instrucción hace dos cosas al mismo tiempo. Decrementa lo que yo le indique y salta a una etiqueta o a una dirección si no ha llegado a 0. Entonces es DJNZ, decrementa y salta si la bandera de 0 no está fija. Decrementa R2, le está diciendo. Y salta a la etiqueta de 1 si no ha llegado a 0. Salta ahí mismo. Vuelve a decrementar R2. Si no ha llegado a 0, salta ahí mismo. Decrementa R2 y así se la va llevando. Es como si fuera un retardo sencillo hasta este momento. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando ya llegó a 0? Ya no salta hacia esa etiqueta, sino hace la siguiente instrucción. Y la siguiente instrucción es otro DJNZ. Decrementa R1 y salta a D2 si no ha llegado a 0. D2 vuelve a cargar a R2 con FF y vuelve a realizar esta instrucción. Es decir, si se fijan ustedes, es un retardo a unidad. Un retardo a unidad. Esta subrutina de retardo es un retardo a unidad. ¿Hasta ahí dudas? ¿Alguna duda? Ok. No, profe. Ok. En realidad este retardo es sencillo. Cópienlo por favor en su cuaderno, lo espero un momentito.
Sí es importante que lo tengan, que vamos a ver la siguiente programita. Y con eso tendríamos lo mínimo necesario. ¿Ya está o yo? Ya. Ya está. Gracias. Lo quito porque voy a poner el otro. Ok. Vamos a ver el otro. Ahora, en el PIC habíamos nosotros utilizado tablas, diferentes formas de utilizar tablas, generar tablas y utilizar tablas, como si fueran tablas de verdad. Aquí también tenemos tablas de memoria. Y se parece mucho a lo que hicimos en el PIC al último. Para una tabla vamos a utilizar la directiva DB, solamente que es DB por cada renglón que estemos utilizando y ustedes me dicen qué es lo que va a hacer este programita. Muevo a R2 el dato 14, por eso el gatito, el dato 14. ¿Me faltó la H de hexadecimal? No. ¿Por qué 14? Chequen ustedes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Tengo 14 datos para direccionar. ¿Qué es lo que va a hacer R2 entonces? Va a ser mi contador para saber cuando ya haya llegado al final de la tabla. Ok. Cargo al DPTR con la dirección tabla. Sí, tabla fue una etiqueta, pero recuerden que el compilador la resuelve y realmente es una dirección, por lo tanto está mandando al DPTR la dirección que me lleva a donde está la tabla, por lo tanto estoy cargando al DPTR con tabla. Ok. Limpio el registro A. Luego, esta instrucción es muy interesante. Muevo, vean ustedes cómo tiene una arroba, Entonces, muevo al registro A el contenido de la dirección definida por A más DPTR. ¿Qué dato tiene A hasta ese momento? 0. Recuerden que lo limpié antes. Entonces, A tiene 0. Más lo que tiene el DPTR. ¿Qué tiene el DPTR? Tabla. Por lo tanto, el contenido de la dirección definida por A más DPTR se va al registro A. Como estaba haciendo que el DPTR apunte a tabla, ¿cuál es el contenido? El primer contenido de tabla, 01. Por lo tanto, esta instrucción de movc registro A, coma, arroba A más DPTR, está cargando el 01 al registro A. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí se entendió por qué? ¿Sí? Ok. Luego, lo que tiene el registro A, lo manda al puerto 1. Es decir, en el puerto 1 estoy sacando 01. Si yo tengo 8 LEDs conectados en el puerto 1, ¿qué estaría observando? Todos apagados, bueno, con lógica positiva, todos apagados y uno encendido. Hasta este momento. Y después mando llamar a retardo. Esta subrutina de retardo es la misma que ya habíamos visto hace un momento.
Por lo tanto, el 0,1 lo está sacando durante un cierto tiempo. Después, incremento de PTR. Si incremento de PTR, ahora ya no está apuntando a 0,1, ¿verdad? Ahora está apuntando a 0,2. ¿Sí? Y en ese momento, decremento a R2, tenía 14, decremento a R2, y si no ha llegado a 0, salto a otro. No ha llegado a 0 todavía, ¿verdad? Por lo tanto, salta otra vez hacia aquí. Limpio el registro A, muevo al registro A la dirección definida por A, que es 0, más DPTR. El DPTR ya no está apuntando a 0,1, sino a 0,2. ¿Sí? Por lo tanto, el registro A queda cargado con 0,2 y ese es el que mando al puerto 1 y mando a llamar a retardo. Ahora saca el 0,2 durante un cierto tiempo. Vuelvo a incrementar el DPTR, decremento el R2 que todavía no llega a 0 y vuelvo a repetir el proceso. Es decir, con eso voy a ir sacando cada uno de estos datos. ¿Alguien me dice qué es lo que voy a estar observando por esos 8 LEDs? Le va de izquierda a derecha. De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Son los dos. Muy bien, Alfonso. ¿Por qué? Si se fijan, es 0, 1, 2, 4, 8, 1, 0, 2, 0, 4, 0, 8, 0. Hasta ahí llega en un sentido. Pero después viene 4, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 8, 0, 4, 0, 2. Es decir, está regresando. Y así se lo va llevando. Hasta el 0,2, porque cuando repite otra vez el proceso, regresa con 0,1 y así se la va llevando. ¿Sale? ¿Sí se entiende el programa? ¿No hay dudas? Si se fijan, no está complicado. Y en realidad la programación para con el 8051 es más sencilla que para con el PIC, porque tiene más instrucciones que me permiten hacer con menos instrucciones. Bueno, tiene instrucciones en general que me permiten hacer con menos instrucciones lo que con el PIC haría con más instrucciones, ¿sí? Sin embargo, el PIC está bastante extendido a nivel incluso doméstico. Entonces, ninguna duda. Acaben de copiar el código, por favor, para que pueda pasar a lo siguiente. ¿Listos? ¿Ya está? Ok. Ok, vamos a ver. Lo último de la entrega 7 es interfazar un teclado hacia el 8255 o interfazar el teclado hacia el 8051, la arquitectura 8051. Y se genera un programa para que ustedes puedan controlar ese teclado. Pero ya no nos daría tiempo de verlo, porque para ello sí se necesita un poquito más de experiencia en el manejo de esto que estamos viendo. Pues ya no podríamos verlo.
se los comento porque ustedes lo van a observar en su presentación y van a decir, bueno, ¿qué? ¿Y esto qué? ¿A qué hora lo vemos? Pues es que ya no lo vimos. Les puedo dar tiempo para ello, pero vamos a tener otras cosas que son importantes también, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a poner en el Classroom la actividad para que ustedes me puedan entregar los programas de simulación, los programas simulados en esa entrega, ¿sí? De forma individual, repito, de forma individual. No es práctica de laboratorio, es una cuestión de teoría, ¿de acuerdo? Entonces se los voy a subir. Ahorita al entrar con esta parte y poder mostrarles otras cuestiones. Caramba. Espérenme. Ok. Recordando desde aquellas fechas, que ya tiene un buen ratito y como lo habíamos dejado de ver, puede ser que algunas cuestiones ya no se acuerden bien. ¿Qué fue lo primero que vimos de los sistemas basados en estándares? Comenzamos primero con constituciones generales, formas de trabajo que tiene el microprocesador para poder comunicarse con sus elementos, sobre todo de entrada-salida, la arquitectura que existe entre todo eso para poder interconectarla, la diferencia en que en esa comunicación la hace el micro, se hace por interrupciones, se hace a través de DMA, por ejemplo, y estos eran cuestiones que se aplicaban a cualquier sistema computacional. Después vimos algunas cuestiones un poquito más específicas y prácticas. Comenzamos con la tarjeta madre, hicimos una clasificación de su hardware, después pasamos hacia uno de los elementos más importantes de la tarjeta madre, que era el chipset, observamos cuáles eran las características del mismo y las diferentes arquitecturas que nos producía, y con ello pudimos hacer el estudio de los diferentes tipos de buses de expansión que se generaban, que eran los famosos slots. Vimos un poquito de cuál fue su evolución, comenzando por el ISA 8, hasta llegar a los AGPs actuales, incluso los SCSI. ¿Sí? Toda esa parte es la que vimos. Después pasamos a uno de los elementos más importantes, porque es el que, hasta arriba se encuentra el sistema operativo, que es el gran programa que va a administrar todo lo que se encuentra en la computadora. Pero solito, no. Él no se ensucia las manos, el micro no se ensucia, el sistema operativo no se ensucia las manos. Le deja el trabajo sucio a otro elemento que va directamente al que es el BIOS o la BIOS. Vimos cuál era la constitución, cómo trabajaba en general la BIOS en conjunto con la memoria, qué tipos de programas tenía, y comentamos que es un elemento que trabaja todavía con tamaños de palabras reducidos con respecto a lo que trabaja actualmente un sistema operativo, por eso las áreas en las que se está trabajando. ¿De acuerdo? Todo eso es lo que vimos con respecto al BIOS y donde se encontraba. Vimos que también nos podía ayudar incluso a saber si algo estaba mal en el sistema computacional. Observamos después también la memoria como un sistema informático. ¿Por qué? Porque vimos cómo la memoria se fue subdividiendo de acuerdo a la evolución que tenían incluso los procesadores, y cómo ahorita todo se trabaja ya en un área de la memoria llamada memoria extendida, ¿sí? Memoria extendida. Ahorita ya es muy difícil que algún programa trabaje con un método llamado memoria expandida, que ya hablamos de él, que es también la memoria LIM o la memoria paginada. No hay que confundir memoria paginada o páginas con la manera en cómo trabaja el sistema operativo y el procesador actualmente con páginas, porque no es el mismo modo, ya no trabaja nada aquí abajo, ya todo lo trabaja acá arriba. ¿De acuerdo?
Y con ello avanzamos y comentamos que lo siguiente era observar el formato físico de los distintos módulos de memoria. Formato físico, porque en realidad es eso, de la memoria ROM, son memorias no volátiles, y de las memorias de trabajo, que son memorias volátiles. Las memorias no volátiles, o ROM, que se pueden subdividir en PROM, EPROM, EEPROM y Flash, ya comentamos acerca de ellas incluso en laboratorio, con sus diferentes ventajas y desventajas. Y comentamos la diferencia de la memoria RAM, que existe de dos tipos, de tipo dinámico o dinámica, memoria dinámica, y de tipo estático o memoria estática. La memoria dinámica lo es porque necesita estar refrescando sus datos cada determinado tiempo. Y la memoria estática no, se guardan los datos y ahí se quedan mientras la alimentación continúe. Decíamos que la memoria RAM dinámica lo es por el tipo de constitución que tiene, que por cada celda necesita solamente 2 o 3 transistores, lo cual hace que podamos generar grandes cantidades de memoria RAM de trabajo dinámica, y las tenemos. Nuestra memoria de trabajo de nuestra computadora, por ejemplo, es de 4 gigas, como mínimo, 8 gigas, 12 gigas, etcétera, etcétera. Es del orden de gigas. En cambio, la memoria RAM estática, que tiene la ventaja de que los datos continúan ahí mientras la alimentación siga, necesita para cada celda de 6 a 8 transistores, lo cual hace que físicamente podamos generar solamente pequeños espacios de memoria caché. Una de las ventajas de la memoria caché es que el tiempo de acceso es muy chiquito, es decir, es una memoria muy rápida con respecto a la RAM, que es una memoria lenta, pero la memoria caché es pequeña en comparación, porque es del orden de megas, del orden de Ks incluso, por ejemplo, ¿sí? Por otro lado, la memoria RAM dinámica es barata, la memoria RAM estática es muy cara. Entonces, esas son las ventajas y desventajas. Comentamos también la constitución física, nada más que aquí sí les pregunto, ¿ya habíamos visto esto que estamos viendo en pantalla? ¿O todavía no? Todavía no. ¿No? Todavía no. Ok, entonces vamos a verlo. Ok, dentro de la memoria RAM dinámica, generalmente la memoria ha tenido evolución en su constitución física. Actualmente ustedes colocan pequeñas tarjetitas en slots, pero antiguamente no era así, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos una 6116, es una memoria RAM paralela, de transferencia paralela, como todas las que tenemos acá, pero que en sí misma, la memoria, contiene todo lo necesario en un solo chip, y contiene, por ejemplo, 2Ks continuos. La transferencia es paralela, 2Ks continuos, 2048 palabras. ¿Qué pasa si en una constitución tipo DIP? ¿Se acuerdan cuál era la DIP? Dual Inline Package. Es decir, cuadrito con sus patitas al lado. ¿Qué pasa si uno de esos bits de la memoria se muere? La memoria ya no serviría si lo tuviéramos en una computadora. ¿Por qué? Porque el BIOS, por ejemplo, necesita que toda la memoria, todos los bits de toda la memoria estén funcionando, porque él ya tiene espacios específicos donde colocar su programa. Y él no tiene la capacidad para decidir si, es que si no lo puedo colocar aquí, pues lo recorro nomás y los demás también, y no puede tener esa capacidad. Si un bit se muere, toda la memoria se muere. El mensaje que me estaría mandando es, tu memoria no sirve. Entonces, hasta cierto punto es caro producir ese tipo de memorias y caro poder hacer su sustitución. ¿Qué pasa si esa memoria, se acuerdan que es de 2K, 2048 palabras? Pero cada palabra es de 8 bits. Cada palabra es de 8 bits. ¿Qué pasa si lo tenemos ahora en 2 memorias orientadas a nibble? ¿Se acuerdan que era un nibble? 4 bits.
Y entonces vamos a tener un chip de 2048 palabras, pero cada palabra de 4 bits. Igual otra de 2048 palabras, pero cada palabra de 4 bits. Es decir, orientada a NIP. Con ello también puedo producir lo mismo que tenía con un solo chip, ¿verdad? Ahora tengo 2 chips orientados a NIP. Si uno de los bits de este chip se muere, cambiar este chip me resulta un poco más barato. Pero lo puedo llevar incluso más allá. ¿Qué pasaría si tuviera 8 memorias de 2048 palabras, pero cada palabra es de un bit? Pues, si un bit se muere, cambiar uno de esos chips me resulta más barato. Lo que sucede actualmente es que las palabras, la transferencia de palabras, es de 32 bits. Yo puedo tener muy tranquilamente chips orientados a Nibble. 8 chips orientados a Nibble para producir palabras de 32 bits. Y así es como se hace. Tengo 8 bits orientados a Nibble que coloco en una tarjetita. Y esa tarjetita, que es la que coloco en el slot, tiene la misma capacidad que un solo gran chip de 32 bits. Me resulta más barato y más cómodo el manejo. Y también les voy a decir por qué. Bueno, esos chips, el tipo DIP, es como el que comentábamos, ¿no? Estos chips, una de dos, o los coloco en la tarjeta madre y los soldo, como a veces algunos he visto que hacen, si algo sucede mal, los que sí saben pueden desolver esa capacidad. Pues entonces lo coloco, dar uno y poner el otro resulta más fácil. Sí, pero tampoco para un usuario de a pie. La forma más adecuada es tenerlo, como comentaba, en una tarjetita donde voy a colocar los chips. Pero los chips que voy a colocar no son tipo DIP, son tipo SOJ o tipo TSOP, como estos. Dicen, pues se parecen mucho porque el cuerpo se les parece mucho, pero las patitas difieren. El SOG, las patitas las tiene hacia adentro, como si fuera una J. Y el TSOP, las patitas las tiene hacia afuera. ¿Por qué las tienen de esa manera? Porque si yo coloco en una tarjeta chips de ese tipo, nada más por encimita colocados, y después les pongo un líquido de estaño líquido, justamente, les pongo una capa de estaño líquido y los meto como si fueran al horno del pan, los meto después al horno, ese estaño se solidifica solo en las patitas, que debido a la forma que tienen, adquieren la forma de la patita en sus extremos, sin que dañe el cuerpo. Y entonces es mucho más fácil producir circuitos, tarjetas de circuito integrado. ¿Por qué? Porque es solamente poner la tarjeta de forma mecanizada, poner los chips SOG o TSOG en donde deben de ser, les coloco el estaño líquido, los meto a calentar y ya salen soldados totalmente. Eso es lo que nos lleva a una tarjeta tipo SIM. Es una tarjetita SIP incluso, ahorita comento. Es una tarjetita que tiene chips como estos, pero que son tipo SOG o tipo TSOP. O los DIM también tiene chips que son TSOP, por ejemplo, y es fácil producirlos de esa manera. Al principio eran tipo SIP, después fueron tipo SIM y después tipo DIM y salieron casi a la par los tipos RIM. Pero el principio es el mismo. En una tarjetita chips de ese tipo te voy a colocar en un slot. Nada más que los SIP tienen patitas, esas así como redonditas, patitas redonditas, con la desventaja de que en el slot que se colocaban, si me movía tantito, se me doblaba una patita y se llamaba. Por eso se produjo los tipos SIM. Si se fijan en la tarjetita,
la propia tira, vienen las patitas. No habría riesgo de que se doblara. Después vienen los DIM. ¿Qué diferencia hay entre los SIM y los DIM? Los SIM, fíjense cómo se llaman, un Single Inline Memory Module. Son módulos con una sola línea de chips, es decir, tienen chips en una sola cara. Su capacidad es menor, su capacidad de transferencia también. Los DIM se les llama Dual Inline Memory Module. Son chips en ambas caras de la tarjetita. Si nosotros ponemos la tarjetita de lado, es en ambas caras. Aumenta su capacidad y aumenta su capacidad de transferencia. ¿Sí? Y los RIM son como los DIM, solamente que con una capa estañada y una capa metálica, porque la velocidad de transferencia es mucho mayor, pero son de tipo DIM también, porque tienen dos chips al lado. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿No hay dudas? Bueno. De los SIM se tienen de 30 contactos, de 30 terminales. Se tienen de 8 contactos. Digo, de 72 contactos, 72 terminales. Los DIM se tienen de 168 contactos. 168 contactos o 168 patitas. Y los RIM se tienen de 184 patitas. ¿De acuerdo? Dentro de los SIM, dentro de los DIM o los RIM, existen muesquitas, y esto tiene su razón de ser, estas muesquitas que ven. Bueno, y aquí algo interesante. Entonces, las DDR que tenemos ahora es una evolución de estas DIM. Sí, pero no las sustituyen. Es decir, el formato físico de una DDR, por ejemplo, actual, es un DIM. Es decir, sigue siendo un DIM y se trata del mismo modo. Nada más que la característica de transferencia difiere. En realidad es lo que difiere. Ok, esto sí pónganlo al lado o algo así. Es la diapositiva 26. El módulo SIM de 30 contactos tenía pues transferencias de 8 bits. El de 72 contactos tenía transferencias de 32 bits. El DIM de 168 contactos tiene transferencias de 64 bits, igual el RIM de 168 contactos. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que significa RIM? Es un DIM también, solamente que es de la empresa Rambus, así como suena, que creó esa tecnología para hacer transferencias más rápidas. ¿De acuerdo? Entonces, 8 bits, 32 bits, 64 bits y también 64 bits. ¿Están de acuerdo con que el DIM y el RIM sean DIM en sí mismo? No son compatibles porque el número de terminales sí difiere. Aquí viene un poquito de las dimensiones de cada uno de ellos. En el caso de los SIMs o los DIMs, les decía que tenían muesquitas y sirven para la identificación de lo que les voy a comentar en un momento. Una muesquita, dependiendo de si la muesquita con respecto a un eje está en medio, hacia la derecha o hacia la izquierda, me dice si es un SIM de 5 volts
o de 3.3 volts o reservado. ¿Sale? Si está cargado a la izquierda es de 5 volts. Si está al centro es de 3.3 volts. Y si está cargado a la derecha es reservado. Reservado significa que en ese momento no tenían otra capacidad. Pero hay otra mosquita que también me dice si ese chip de memoria tiene un pequeño buffer donde va a guardar una especie de caché intermedia que va a guardar los datos más usados. A ese se le llama buffer. Entonces, si está en medio esta otra mosquita, sí tiene buffer. Si está a la derecha, no tiene buffer. Y si está a la izquierda, está reservado. ¿Y por qué se hace con mosquitas? Pues para que yo no coloque un SIM de 5 volts en un slot de 3.3, lo mataría, por ejemplo. ¿Sale? Ok, generalmente la velocidad de un SIM, RIM, las DDR que ustedes tienen, etcétera, etcétera, no se miden en hertz, megahertz, gigahertz, se miden en nanosegundos, por ejemplo, es decir, lo que se mide es el tiempo de transferencia, no la velocidad del reloj, sino el tiempo de transferencia. ¿Ok? Es un poquito de cómo se especifica la nomenclatura de los mismos, del SIM y del DIM. Ok, aquí este es un tema importante. Banco de memoria. Antiguamente, y esto sí anótenlo, un banco de memoria era un espacio de la tarjeta madre, como este caso, un espacio de la tarjeta madre donde colocaba toda la memoria. Ese era el banco de memoria. Pero en las primeras tarjetas madre, los chips venían soldados a la tarjeta, aunque usted no lo cree. De manera que ya quisiera ver a un usuario de a pie con su cautín y su soldadura para poder hacer cirugía mayor si es que una memoria se moría. Está muy difícil, está muy complicado, ¿sí? Pero ese era el banco de memoria al inicio. Un espacio de la tarjeta madre donde colocaba todos los chips de memoria. Actualmente ya son colocados en slot, pero el concepto de banco ahora difiere. Vamos a ver cuál es el concepto de banco. Permítanme un momento. Ok. El concepto de banco de memoria ahora es la capacidad mínima de transferencia, capacidad mínima de transferencia, y eso anótenlo, capacidad mínima de transferencia con respecto a los datos del microprocesador, con respecto a los datos del microprocesador. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si tenemos un 486? ¿De qué tamaño es su bus de datos? 32 bits. ¿Cuáles son sus bancos de memoria? Recuerden, los SIMs de 30 contactos tienen transferencias de 8 bits. Por lo tanto, su banco de memoria para un 486 eran 4 SIMs de 30 contactos. El 4 por 8 son los 32 bits que necesita el micro para hacer transferencias. Otro banco podría ser un solo SIM de 72 contactos, porque el SIM ya cubre la capacidad mínima de transferencia, 32 bits de transferencia. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Por eso hay que aprendérselos por si les pregunto en el examen. Formen el banco de memoria de un 386SX. Ay, en la torre. ¿Cuál era la transferencia del 386SX? Pues eso. Ok. Ahora vamos a lo siguiente. Actualmente existen ya otras tecnologías de memoria RAM dinámica.
para hacer la transferencia, de acuerdo a la transferencia. De manera general tenemos RAM asíncronas y síncronas. Las asíncronas tenían las tecnologías de la RAM convencional, la FPM RAM, la EDO RAM y la BEDO RAM. FPM, ¿por qué? Para poder hacer la transferencia, generalmente se selecciona una sola localidad de memoria y se hace la transferencia. La otra y se hace la transferencia. Es decir, primero tengo que localizar una palabra para hacer la transferencia. Luego localizo la otra para hacer la transferencia. Pero si ustedes saben, las memorias actuales no son lineales en ese sentido. Es decir, por el bus de direcciones no sale la localidad completa y se acabó. Están compuestas, digamos, de columnas y renglones. Por lo tanto, yo tengo que seleccionar qué columna o columnas con qué renglón para poder hacer la transferencia. Entonces, todavía es más tiempo para hacer la transferencia. La FPM trabaja de la siguiente manera. Si yo tengo columna y renglón, están de acuerdo que para hacer la transferencia de varias palabras, las columnas son las mismas, lo que cambian son los renglones. Por lo tanto, estas columnas forman una página. Ya nada más tengo que seleccionar los renglones y eso hace que sea más rápido. Para otras localidades puede ser que cambie de página. Por eso se le llama FPM, porque trabaja la memoria como si fueran páginas. Y eso hace la transferencia más rápida. La EDO RAM. Vamos a pensar que tengo una memoria de 8K, de 8 bits. Pero voy a transferir a un micro de 32. Pues entonces transfiero 8, las localidades de la primera memoria de 8 bits. Después me voy a la siguiente memoria de 8 bits y las empiezo a transferir. Después a la siguiente memoria de 8 bits y las empiezo a transferir. Y así me la voy llevando. La forma más rápida de hacerlo es, a ver, dime todas las palabras de la primera memoria de 8 bits. Me espero tantito, luego las de la otra memoria de 8 bits, ya doy 16. Luego la de las otras 8, la memoria de 8 bits, la siguiente, y luego la última. Y ya que tengo la palabra completa, ahora sí hago todas las transferencias. ¿Por qué eso aumenta la velocidad? Porque hay un espacio intermedio donde primero formo la palabra y después ya me tengo que pelear con las transferencias. En cambio, si no lo hago así, me tengo que pelear con las transferencias primero con el primer chip, luego con el segundo, luego con el tercero, luego con el cuarto. Híjole, es muchísimo. Esa es la EDO RAM. La BEDO RAM. BEDO viene de burst. Trabaja muy parecido a la EDO, que es una palabra extendida. Primero formo la palabra para después poder transferirla, pero ¿qué creen? No nada más transfiero. Una vez que ya formé toda la palabra, la transfiero. Y hago lo mismo con la siguiente palabra. No. ¿Qué tal si tengo que transferir 20 palabras? Pues le digo, a ver, esta es la dirección de inicio, esta es la dirección de final, formo mis palabras y después las transfiero una tras otra, una tras otra, una tras otra, en ráfaga. Ok. Luego vienen las RAM síncronas. ¿Por qué son síncronas? Porque trabajan en conjunto con el micro. Se sincronizan con él. ¿Sale? Y dentro de ellas vienen las que conocemos actualmente como DDR, DDR 1, 2, 3 y de diferentes tecnologías. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la característica de las DDR? ¿Por qué se le llaman DDR? DDR viene de Double Data Rate. ¿Sí? Es una memoria que transmite al doble
de velocidad, con doble índice. ¿A qué se refiere esto? Todas las memorias que vimos hasta este momento hacen la transferencia si pasa de 0 a 1, cuando está en el 1, por ejemplo, o cuando pasa de 1 a 0, cuando está en el 0, es decir, transfieren por nivel. Si es por nivel, tengo un 1, una transferencia. Hasta que tenga el otro 1, otra transferencia. Y así me la voy llevando. Pero estas transmiten al doble porque no transfieren por nivel, sino por filo de subida y por filo de bajada. Por lo tanto, un bit tiene dos filos y hacen una transferencia en el filo de subida y otra transferencia en el filo de bajada. Por lo tanto, por cada bit hacen dos transferencias. Todos los DDR trabajan del mismo modo. Aquí tenemos las diferentes DDR solitos. El DDR2 trabaja al doble del doble, porque en el filo de subida hace dos transferencias, en el filo de bajada hace dos transferencias. ¿Sale? Ese es el DDR2 con sus diferentes modelos que vemos aquí. Entonces el DDR3 hace tres transferencias, el DDR4, 4 y así nos los vamos llevando. No. Solamente el DDR y el DDR2. El DDR3, el 4 y el 5 trabajan igual al DDR2, doble transferencia por filo, pero lo hacen a una frecuencia más rápida. Así es como trabaja. ¿Y qué les digo? Es una tecnología creada por Intel. ¿Sale? Aquí están las características de los DDR. Si se fijan, tienen diferentes distribuciones de terminales, etcétera. Por lo tanto, no son compatibles. ¿Sí? Esto último simplemente se está refiriendo a algo que ustedes ya vieron desde Lógicos 2, que es la constitución interna de una memoria RAM dinámica. Y es a lo que me refería, que la selección de palabra ya no se hace lineal, sino en matrices, columnas y renglones. Columnas y renglones. E incluso las memorias actuales ya lo hace de manera tridimensional, porque son varias matrices. Y entonces a cada una de ellas se les llama un tablero. Y entonces son bits para renglones, bits para columna y bits para tablero. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿por qué tanto? Bueno, piensen en una memoria chiquita, de 4 gigas. 4 por 10 a la 9. Y piensen cuántos bits de memoria necesitarían para poder seleccionar una de esas palabras. Sería demasiado. Por eso no lo hacen de esa manera. ¿Sí? Lo hacen de manera bidimensional o tridimensional. Por último, las memorias necesitan los menos errores posibles en su transferencia. Y los errores los pueden corregir por bit o por palabra. Es lo último que observamos aquí. Por palabra sería el SC. ¿Aquí estamos bien? ¿No hay dudas? Ok. Con esto estaríamos terminando la entrega 3. El lunes que viene solamente les voy a mostrar qué es de lo que nos estaríamos perdiendo más adelante, que se los voy a subir para que ustedes tengan oportunidad de verlo y comentarles cuestiones de evaluación, cuestiones de ese tipo. ¿De acuerdo? ¿Sí? La siguiente semana. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, profe. Ok. Sí, profesor. Bueno, pues les agradezco mucho el haber estado el día de hoy por aquí. Se cuidan mucho, mucho, por favor. Las cosas están complicadas, pero esperemos que pronto vayan mejorando poco a poco.
¿Sale? Cuídense mucho y si tienen alguna duda, me comenten. ¿Sale? Nos estamos viendo. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué programas tenemos que pasar a Proteus? ¿Qué programas? Pues en realidad serían todos los que vienen ahí. Todos los que vienen ahí, que son varios, ¿no? Pero sí serían, pues prácticamente todos. ¿Sí? Comprimiditos se pueden enviar. ¿Sí? ¿Cuál sería la fecha que pondría para su entrega? La otra semana. Hasta la otra semana. No se preocupen. ¿Sale? Ustedes tranquilos. Imagínense, mañana. ¡Ay, no, pobrecitos! No, sería mucho. No, es hasta la otra semana. ¿Sale? Es que no se preocupen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Gracias, profe. ¿De qué? ¿De qué? Se cuidan mucho, ¿eh? Gracias, profe. Nos estamos viendo. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.